Días Televisión en la mañana de información y análisis, compartiendo también con los referentes y agradecemos mucho el tiempo al economista Jorge Garicoche para hacer un poco un balance. Estamos ya culminado el primer trimestre de este 2025, a punto de cerrar el primer mes de este segundo trimestre, en los que hacen las proyecciones cada 3 meses. Me imagino que son momentos de también un análisis de cómo está yendo. Y un poco hablar con Jorge de un poco la perspectiva de este año 2025. Gracias por tu tiempo, Jorge. ¿Cómo estás? Buen día. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Un placer saludarte y poder compartir con toda la teleaudiencia del canal 5 Días. Bueno, 2025 está yendo bien en líneas generales en comparación a el año anterior y otros años. ¿Cómo estás viendo un poco la dinámica económica? Mira, es un año en el que no nos está yendo mal y comienzo adrede diciendo eso porque pintaba que este primer semestre no iba a ser el mejor de estos tiempos, dado que no venía la lluvia, hacía falta ahí por enero y de repente en febrero llegó, digamos que ahí sobre, en términos futbolísticos, sobre los 90, ¿verdad? Y cuando estaba terminando ya las necesidades que tenían la producción de soja principalmente. Justo en ese momento llegó, ralentizó mucho la producción, pero apareció. Eso lo que hizo fue que esa caída que se estaba estimando del sector primario no sea tan grave como se creía que iba a ser a inicios de año por esa falta de agua, ¿verdad? Sin embargo, otros sectores aparecieron para paliar también esa situación, porque de vuelta decía, no estamos tan mal, estamos bien, pero tampoco estamos muy bien, estamos ahí en el medio, digamos, de la situación. Ahora, ¿y esto por qué? Porque de repente aparecieron otros sectores que uno, en perspectiva, cuando estábamos diciembre del 24 no lo veíamos con tanto crecimiento. Uno veía un buen ritmo de la ganadería, pero de repente ese sector realmente tuvo un crecimiento mucho más importante de lo que venía teniendo. Y eso palió también esa caída que tuvo el sector agrícola, y el sector primario casi que se equilibró en ese punto. Después tenemos, pasando un poco a otros sectores, un buen dinamismo del comercio, un dinamismo sin crecimiento grande, pero con buen dinamismo, un buen ritmo. Se están vendiendo, digamos, relativamente bien. No en todos los sectores. Hay un sector que está llamando la atención o llamaba la atención en la primera parte del año, que es el sector de consumos duraderos. Eso generó cierta alerta en algunos analistas porque suele ser un indicador que se anticipa a los ciclos. Si la gente deja de comprar bienes duraderos que son televisores, heladeras, microondas, incluso autos, es porque está viendo que es necesario o guardar la plata o destinar la plata a otro sector. Y eso creo que tiene lógica en el sentido que recordemos la primera parte del año, los precios principalmente de alimentos crecieron y mucho. Entonces, bueno, entre comprar una heladera nueva, entre hacer algunos cambios, hacer algunas refacciones, probablemente muchas personas, muchas familias decidieron equiparar ese nivel de gasto destinando al consumo de alimentos o alguna otra cuestión. Por otro lado, seguramente algunos hogares, quizás con mayor acceso al dinero, tomaron decisiones de ahorro ante ciertos nubarrones que había en esta primera parte del año. Entonces ahí había como una cierta preocupación de que no había mucho flujo hacia inversiones o ese destino de, como decía, un menor dinamismo, un consumo de bienes duraderos. Pero por otro lado, el otro agente económico importante que son las empresas, empezaron sí a tener un muy buen ritmo de inversión y empezaron a tener un muy buen movimiento, especialmente en ciertos sectores. Y de vuelta, haciendo un poco acá, no sé si me da culpa, pero sí cuestiones de que a veces los economistas tratamos de adivinar lo que va a pasar en el año y yo creo que nadie tenía en perspectiva el enorme crecimiento que iba a tener este primer trimestre del sector de la construcción. Sabíamos de que iba a ser un buen año, pero no un crecimiento casi exponencial como el que estamos viendo. Realmente asombra cómo sigue expandiéndose este sector, cómo sigue encontrando
demanda. Bien, sigue viniendo mucha gente de afuera. Creímos un poco que con este movimiento de Argentina, esa demanda de argentinos iba a bajar. Sin embargo, ahora aparecieron muchos bolivianos, muchos chilenos, muchos brasileros siguen comprando. Entonces también eso sigue empujando el dinamismo del sector de construcciones. Porque podemos decir también, y acompañando eso último que decías, esta suerte de pagos atrasados por parte del MOPC apuntaló también este sector. Sí, efectivamente uno ve una cierta mejora en los números de ciertas empresas que trabajan en relación con provisión de servicios y construcciones al Estado, pero el gran motor del dinamismo del sector de construcciones ha sido el sector privado. La construcción de edificios, la construcción de barrios cerrados sigue en aumento, especialmente en Asunción y Gran Asunción, ¿verdad? Que es un poco la zona donde hoy se están moviendo y donde están expandiéndose, como decía, a un ritmo importante. Hablaba con algunos de estos actores, Juan Pablo, y de la audiencia, y me comentaban de que conseguir obreros para ciertas cuestiones especializadas hoy está siendo muy difícil, dado este crecimiento que están teniendo y que incluso algunas empresas están importando trabajadores por una cuestión temporal. Están trayendo de la frontera de Argentina e incluso trajeron un cierto contingente de bolivianos. La verdad que me sorprendió, pero como decía, es un ritmo interesante que está mostrando este sector y ojalá ese ritmo también se traslade a otros sectores. Porque decía, el balance un poco de este primer trimestre es estos dos sectores con muchísimo destaque, la ganadería y el sector de construcciones. Otros sectores que sí lo teníamos en perspectiva es que vinieron comportándose como quizás esperábamos. Veíamos que la maquila iba a seguir siendo un motor importante para la economía paraguaya. Eso sigue creciendo. Yo creo que va a seguir creciendo mucho más todavía. ¿Por qué? Porque si quizás podríamos decir que hay un ganador de esta cuestión de pelea entre China y Estados Unidos, son los países emergentes que están intentando meterse de vuelta en un mundo de provisión de productos industriales. Estamos hablando de India y otro es Brasil, que está acá al lado nuestro, que tiene una fuerza de poder de vuelta insertar muchos de sus productos en el mundo, pero requiere competitividad. Brasil es caro y ahí Paraguay es donde le está dando una mano importante y creo que les va a seguir dando. Quiero hacer un poco de hincapié en dos cuestiones. Una, un poco, y te dejo la primera pregunta para la segunda parte, pero en eso, acompañando lo segundo que estabas diciendo recién, es un poco la relación económica entre Brasil y Paraguay, y en eso que decías, Jorge, un poco de expectantes ante esta situación de vuelta que lo hemos vivido hace muy poco tiempo. Recordemos que esa puja entre China y Estados Unidos no es reciente, no es nueva, digo, recientemente tuvimos un episodio hace un par de años atrás. ¿Cómo tenemos que aprovechar un poco esta dinámica desde tu visión como economista, la relación entre Argentina y Brasil, Jorge? Mira, es difícil un poco predecir qué vaya a pasar con China y Estados Unidos. Todos los días vemos noticias de intenciones o de aumento de aranceles. Ahora ya se está hablando de algún tipo de tregua, están bajando un poco las tensiones y están buscando cómo alinearse. Entonces, uno dice, sigamos buscando cómo alinearnos a algunos de estos países, algunas de las potencias para que sean un poco nuestra ancla. Creo que eso sí, siempre tiene que estar en perspectiva, pero también deberíamos mirar un poco cómo estamos con los que estamos cercanos a Paraguay, como un país pequeño. Nos conviene siempre ser abiertos, nos conviene jugar en equipo. Es bueno que estemos en buenas relaciones diplomáticas con la región, es bueno que juguemos con el Mercosur y es bueno que aprovechemos que juntos, y por supuesto muy potenciados por Brasil, somos la quinta economía en el mundo. Eso da muchas posibilidades, eso genera otro ropaje para entrar a la cancha del comercio internacional. Y ahí, de vuelta un poco lo que mencionaba Juan Pablo, es que Brasil en los últimos 20 años se ha vuelto relativamente caro, mucha mano de obra especializada, muchos impuestos que fueron creando, incluso el gobierno actual
ha ajustado de vuelta algunos impuestos hacia arriba, otros hacia abajo, ha generado cierto descontento. Entonces hay sectores que fueron perdiendo competitividad y que hoy necesitan encontrar algún tipo de ajuste en el proceso productivo. Hoy Paraguay tiene esa capacidad para darle ese ajuste que están necesitando y que es lo que se está viendo. Fíjate que Paraguay con la maquila no ha logrado reemplazar una industria brasilera como en algún momento se creía que iba a ser, sino que ha venido a integrarse a la cadena de producción brasilera y yo creo que esa va a ser un poco la tendencia. Ojalá Argentina también tenga un buen ritmo de crecimiento y ese crecimiento no sea solamente una coyuntura temporal por buenas expectativas que se tienen, sino que eso se vaya consolidando y que eso vaya permeando por los siguientes años, porque también Argentina va a entrar en ese proceso de decir, yo necesito recuperar cierta competitividad y Paraguay puede ser un ancla muy importante en eso. Ahí es donde tenemos que comenzar a mirar la región y otra cuestión que creo yo que nos tiene que hacer pensar mucho, Juan Pablo, es que en América Latina, en completa América Latina, tenemos una muy buena cantidad de población, todos hablamos español, a todos nos gusta ciertas cuestiones culturales, a todos nos gusta el maíz, algunos que otros tenemos platos distintos, pero a lo que voy es que nuestras diferencias no son tan grandes, Sí. pero nuestro comercio es pequeñísimo. América Latina en sí no está muy integrada comercialmente. Entonces, mientras uno dice, ¿qué partido vamos a jugar? ¿Vamos a estar con Estados Unidos? ¿Vamos a estar con China? ¿Vamos a irnos con Taiwán? ¿Vamos a aliarnos con la Unión Europea? Creo que tiene que seguir eso en el debate. No dejaría de pensar en estrategias como esa, pero también buscaría cómo seguir integrándonos en la región y en América Latina. ¿Qué más podríamos venderle a nuestros hermanos? Bueno, ahí en realidad me viene la pregunta en torno a, y diría yo con esta palabra, ¿no? El fracasado Mercosur que tendría que en algún momento volver a replantearse un debate serio en el fondo y también con los otros bloques internos que tenemos en América Latina para esta idea que vos estás planteando, ¿por qué no? Totalmente, creo que la situación mundial hoy nos obliga a pensar en esta situación. Digo porque estas peleas se dieron hace unos años, como bien mencionabas, se intensificaron ahora, parece que van a entrar en un proceso de calma, vamos a ver cómo se desarrolla, pero estos picos de tensiones van a seguir sucediendo, van a seguir instalándose en algún momento de los próximos 5 o 10 años y nosotros como país relativamente pequeño necesitamos expandir nuestro mercado y el mundo de nuestro mercado. Y si ellos van a seguir peleándose, tenemos que buscar dónde poder entrar nosotros para tener algún tipo de equilibrio en nuestro crecimiento. Jorge, quiero ahondar un poco en una idea y luego plantearte un poco la perspectiva de lo que queda de este año 2025, pero estuve conversando hace unos días con el presidente de la Asociación de Cónsules del Paraguay, el señor Carlos Jorge Biederman, sobre la idea de Paraguay como un hub regional y mundial en torno a ser un punto, no solamente en el tema agroganadero, como planteabas muy bien al comienzo, que son un poco nuestro pilar estrella de la economía, sino también en un hub digital y en un hub alternativo de un montón de otras cosas. ¿Por qué nos cuesta entender esa característica tan beneficiosa que tenemos en el Paraguay? ¿Por qué no podemos instalar la idea de que podemos ser un gran hub? Mira, yo creo que esa idea comenzó a instalarse, pero no fue potenciada, porque hoy tenemos ciertas empresas que venden servicios de data center desde Paraguay a la región, ¿verdad? Pero eso no se expandió, ¿verdad? Y creo que ahí también hay un desafío de que nos miremos internamente y cómo está nuestra productividad internamente, ¿verdad? Voy otra vez de vuelta al sector primario, porque decíamos, hablamos de una producción tremendamente con muy buenos rendimientos en ciertos cultivos, con muchísima tecnología. Hoy en Paraguay se usan drones, tractores que no necesitan de conducción, que vos marcas el GPS y funciona solo, pero al lado, no lejos de esos tipos de cultivos, todavía tenemos agricultura casi rudimentaria, donde algunos están trabajando con la azada y con cuestiones muy
sin mucha tecnología. Entonces, eso pasa en muchos de nuestros sectores. Y creo que en este desarrollo tecnológico, la transferencia de conocimiento es mucho más rápido, pero para eso también necesitamos seguir formando el capital humano, tenemos que seguir insistiendo con ciertas carreras, tenemos que seguir preparándonos para adoptar esas cuestiones que hoy el mundo está demandando, que hoy la región está demandando, y también acompañar con los procesos de infraestructura. Y cuando digo infraestructura no solamente hablo de asfalto, sino que nosotros mencionamos que tenemos muy buena energía, pero esa energía hoy se está agotando. ¿Qué vamos a hacer en los próximos años para que realmente, cuando el mundo se dé cuenta que nuestra posición geográfica es buena y comiencen a mirar con ganas reales de invertir en data centers o en conexiones de otro tipo o en conexiones logísticas, qué tipo de infraestructura le vamos a ofrecer? Porque finalmente, para ser un país que sea un hub, ya sea digital o ya sea logístico, necesitamos de esas conexiones con, con los demás países. Necesitamos que podamos tener realmente la energía que necesitan los data centers, necesitamos tener las infraestructuras, puentes, aeropuertos, almacenes que sirvan para que el país realmente se desarrolle como un hub logístico. Creo que ahí dejo un poco un par de reflexiones también que creo que el sector privado tiene que apropiarse y mirar de esto. Tenemos muchísimas expectativas con relación a lo que va a ser el bioceánico, ya que hablábamos de hub y en este caso planteaba el hub logístico. Me parece que hay muchas oportunidades ahí, pero no tenemos que dejar de mirar que esto depende de varios países. Uno de esos países también que depende es Argentina y Argentina hoy no tiene en mira, no forma parte de su presupuesto público terminar el tramo que le falta a ellos en el bioceánico. Es cierto que no es un tramo grande, es cierto que no es un tramo largo, pero no figura en su agenda. Entonces, o instalamos eso en su agenda o vamos a ver que vamos a tener un bioceánico, no va a ser un bioceánico, va a tener una ruta de muy buena conexión entre Brasil y Paraguay, pero no vamos a tener algo completo cuando hoy no es el único tramo bioceánico que existe en la región. En Sudamérica existen 7 puntos que conectan de océano a océano. Entonces no somos los únicos. ¿Qué íbamos a tener de ventaja? Que iba a ser un tramo directo, probablemente, no sé si el más corto, pero creo que uno de los más fáciles, en el sentido que no iban a haber grandes montañas y demás. Por lo tanto, tenía sus ventajas y creo que ahí no solo el Estado paraguayo, sino el sector empresarial tiene que agarrar esa cuestión y decir cómo podemos incidir en la diplomacia comercial que tenga Paraguay para decirle a los argentinos, nos parece que esto es interesante no solo para Paraguay, también para Argentina, para Chile y para Brasil y tener ese canal realmente de comunicación, pero poner en la agenda de otros. Cuando esté en la urgente necesidad de la prioridad de las personas que tienen en este momento la decisión, ojalá que eso se dé en esta idea que estás dejándonos también en la mañana de hoy, Jorge. Por último, un poco en torno a elementos que tenemos que acelerar para terminar un 2025 con buenas perspectivas, ¿no? Y en algunas cuestiones que llamó mucho la atención. Ayer miraba las noticias una calificadora ya no está tan auspiciosa en comparación a otros datos locales que tenemos, pero bueno, ¿hacia dónde tenemos que acelerar, Jorge? Eh, em, Creo que después de mucho tiempo, los analistas económicos estamos divergiendo en nuestras estimaciones. Y eso me llamó la atención porque el Banco Central nos dice 4%. Hay otros que nunca pifian, de verdad que casi siempre le aciertan y dicen, no, 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 me llama la atención y es 3. Nosotros estamos en el medio. Nosotros como consultor hacemos también nuestros números. Nos salieron entre 3,5, 3,8. Finalmente son modelos matemáticos, pero alguna perspectiva nos da y creo ahí, un poco con lo que mencionaba, hay sectores que van a seguir teniendo una buena dinámica, que van a seguir mostrando un muy buen movimiento y hay otros que van a necesitar de cierto empujón, que van a necesitar mucho más fineza en el momento de hacer las cuestiones comerciales, pensando un poco desde ese movimiento empresarial. Y digo esto porque comentábamos fuera de cámara los muy buenos cafés que tiene el mundo porteño, Juan Pablo, ¿verdad? Pero quiero nomás mencionar de que cuando uno ve acá en Asunción, cada vez tenemos más cafés de especialidad. Eso es muestra de una clase media ascendente, ¿verdad? Porque
Tienen un buen precio, son muy sabrosos, pero tienen un buen precio. Vemos que hay centros comerciales que han anunciado que van a expandir su infraestructura. Incluso uno dijo, voy a duplicar el tamaño de mi centro comercial. De vuelta, es una muestra de que hay una clase media ascendente. Pero por otro lado, a pesar de que vemos que la pobreza se redujo, hay una clase vulnerable importante que uno también lo ve cuando va a los supermercados porque encuentra, ya que hablábamos de café, encuentra que hay cafés que son sobrecitos que apuntan a un consumo por día. Entonces, hay diversos segmentos hoy en nuestra economía y eso también se ve trasladado a ese movimiento de las unidades económicas o del mundo empresarial. Hay sectores a los cuales le va a ir bien, hay sectores que van a tener que afinar su puntería y hay sectores que van a tener que redefinir su estrategia para que puedan cerrar un 2025 bueno. En general, en un balance macro, todo esto nos da de que va a ser un año bueno. De vuelta, entre 3,5 o 4% de crecimiento es bueno, es razonable, pero eso no significa que todos estén creciendo a ese ritmo. Hay sectores que están creciendo por encima de eso y hay otros que le está costando mucho más. Quiero con esto sí despedirme, que es un poco también, creo que el elemento para cerrar esta última idea, Jorge, el grado de inversión, ¿no? Eso como que parece que se desaceleró también, ¿no? Puede que sí o puede que estemos entrando en un proceso de aceptar cierta realidad. Y cuando digo un proceso de aceptar cierta realidad es que creo que todos esperábamos en algún momento inversiones de 500 millones de dólares. Creo que estas empresas que se instalaron entre Villeta y Concepción nos mal acostumbraron, que finalmente fueron tres cuatro nos mal acostumbraron a escuchar números que no estábamos acostumbrados. Creímos que ese iba a ser un poco la tendencia de los nuevos números de inversión, pero volvimos a tener un muy buen ritmo. Paraguay sigue atrayendo inversión extranjera. Ahí hay una discusión si todas las inversiones que vienen de afuera se radican rápido y son paraguayas, entonces por eso es lo que nuestra estadística de inversión extranjera es tan baja. Puede ser, pero creo que el ritmo y tamaño de inversiones para Paraguay y al cual tenemos que seguir apuntando están entre los 30 50 millones de dólares, que es un poco lo que estamos viendo. Muchas inversiones, incluso muchas inversiones de 5 millones de dólares. Las maquiladoras brasileras están en ese promedio. ¿Verdad? Generan mucho movimiento, generan mucho empleo y creo que ese sinceramiento también nos va a ayudar a redefinir hacia dónde apuntar mejor la estrategia que queremos tener como país. ¿Será que Paraguay es un país para seguir vendiendo con inversiones de 500 millones de dólares o apuntemos a que vengan 10 de 50 millones de dólares? Interesante eso último. Gracias, Jorge, por tu tiempo, como siempre. Un placer conversar contigo. Un placer, Juan Pablo. Gracias, Jorge Garicoche, economista, haciéndonos un análisis en torno a la economía de este año 2025. Estaremos hablando solamente en otro punto del año también con él para ver cómo está yendo la economía. Hacemos la pausa. Enseguida estamos con más de información y análisis.